Es pues la brecha digital. Usualmente venimos con una reducción en la brecha digital. Hoy se empieza a alejar porque ya el usuario no se está conectando. Nosotros tenemos, por ejemplo, de Uxpantán, La Reina, una comunidad en Uxpantán, Quiché, si no estoy equivocado. Perdónenlo Estoy si no es de aprendiendo, Guate, así que... no soy de aquí, pero estoy aprendiendo muchísimo. Ajá. Pero nos escribieron que no tienen conectividad y te juro que parece mentira, pero nos mandaban fotos de estudiantes queriéndose superar, queriendo estudiar subidos en los árboles, tratando de tener No te señal, creo. pagando lo mismo que paga la gente aquí en la capital y no tenían la capacidad de estudiar. Entonces, la conectividad es o un habilitador o una limitante. Claro. Y debería ser un derecho. Y realmente ese es otro tema que mencionas, el derecho. Ujú. En el camino, el 2018, la ONU declara el acceso al Internet como un derecho humano. Ok. Y es donde nosotros dijimos, bueno, esta es la misión. Entonces, dejamos Qué de pensar interesante. como un pues negocio Claro. como tal y decir, mira, vamos a atender esta necesidad, esta es nuestra misión y en el proceso se construirá un negocio. Claro, claro. Entonces, y esa ha sido la línea que hemos ido y muchos de hemos hoy formalizado acuerdos con el Ministerio de Educación, estamos impulsando el programa Conecta Guate, que son todos los parques conectados, tenemos convenios con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, pues casi con todas las instituciones, pero estamos amparados en ese derecho humano porque el Estado es el garante de atender los Claro. derechos humanos y son convenios de cooperación, es Claro. cómo ayudamos. O sea, si aquí tengo una red y hay una escuela, ponle internet y tienes un laboratorio de 20 Ujú. máquinas, entonces constantemente la gente está llegando. Qué interesante. Mira, hablemos un poquito de eso, porque creo que o sea, esa conectividad siendo un derecho, o sea, al final va a beneficiar muchísimo, obviamente, y más en estas épocas en donde yo me enteraba por, pues, a la gente que trabaja con nosotros, ya sea en la parte de limpieza o aquí, de que sus hijos creo que iban una vez a la semana a traer unas hojas a la escuela, se regresaban, la tenían que regresar la otra semana, porque obviamente no tienen laptop, no tienen internet, menos las escuelas van a tener una infraestructura de Zoom, digamos, como para que se conecten. Esa problemática es real, imagínate aquí en la ciudad, Sí. que tal vez tienen la cercanía como para poder visibilizar eso, pero en los lugares como el que vos estás mencionando, que se tienen que subir a árboles, o sea, al final sí es un problema enorme. Y es la concentración. O sea, por ejemplo, son de las cosas que nosotros hemos visto y cada vez como en un momento vimos este programa educativo. Por ejemplo, son más de 3 millones de estudiantes que existen en Guatemala. Voy a hablar previo al coronavirus, pero iban o van mixto a 34.000 escuelas, que es lo que aproximadamente hay en el país. De esas 34.000 escuelas, 2.000 tienen equipo de cómputo y de esas 2.800 tienen internet. Entonces, digamos, inclusive la computadora, lo que necesitamos es acceso a la información. No es tanto una computadora con la impresora, lo tradicional, Claro. como pues de alguna manera No es nos de educamos. oficina. Ajá. Es acceso a esa información. Y luego, pues los dispositivos, hoy el más común, más económico es el teléfono celular. Claro. Entonces, en el tema educativo vimos esta necesidad y fuimos siendo de apoyo al Ministerio de Educación. Nuestro convenio decía, bueno, si yo tengo una red y hay una escuela, yo te la doto porque yo estoy regalando. Entonces yo destinaba un pedazo de ese ancho de banda para poder alimentar esos laboratorios. Pero si ves la escala de la relación de los estudiantes, las escuelas, los equipos de cómputo y las que tienen internet, o sea, que el 5%, Ujú. si no es menos, está teniendo acceso a la comunicación, al internet. Entonces se nos ocurre una idea que se llama Educa Guate, que es un programa que estamos trabajando hoy. Fuimos pues con quien ha sido el líder del aspecto privado de apoyo al gobierno de Guatemala por más de 10 años, con FUNCEPA, y le presentamos el proyecto. Vieron que era una forma de escalarlo. O sea, por ejemplo, hoy donde tenemos nuestras redes, estamos creando una red adicional que se va a llamar Educa Guate, ya está en piloto, en algunos lados ya está inclusive, pero como un piloto entonces, que cualquier estudiante o maestro pueda llegar a algún punto Wayfree o punto de Educa Guate y conectarse a esa red educativa. Obviamente no va a haber publicidad, no lo Claro. vamos a interrumpir, es Claro. puramente para contenido educativo. También bloqueamos lo que no fuese educativo. Ujú. Entonces, eso Ya no se puede meter a nosotros... YouTube a Ya ver. no se puede, ajá, Ya. exacto. O bueno, a menos que sea educativo. O sea, está todo solamente para la educación. Pero ya el Interesante. estudiante o el padre de familia puede llegar, baja el contenido, llega a la casa, le da el teléfono a su Interesante. hijo. Pero es una medida de pensar fuera de lo tradicional, aprovechando Claro. las capacidades que tenemos. Y este programa nosotros esperamos poder darles puntos de acceso a los más de 3 millones de estudiantes. Wow.
Mira, yo conozco Funcepa. Yo incluso fui a trabajar con ellos en la instalación de una escuela y me di cuenta, escuchándote a vos y recordándome lo que tiene Funcepa, uno de los limitantes de Funcepa es la escalabilidad. ¿Por qué? Porque ellos instalan servidores en las escuelas. Entonces, vos lo que estarías haciendo es evitando la instalación de servidores porque ya tendrían acceso a Wavefree, que tendría acceso a la nube, que es la que le va a proveer estos portales de educación. Así es. Inclusive, por ejemplo, para darte un paréntesis ahí, de esas 1.800, de esas 2.000 centros de cómputo que tienen las escuelas, 1.800 las ha donado Funcepa. Wow. O sea, han hecho una labor impresionante. Y por eso, pues, vemos un potencial, aparte, digamos, que nosotros lideremos la educación. Yo que sé de eso, Claro, yo dije, claro. bueno, vamos con quien sabe, nosotros tenemos esta carretera. Ujú. Y lo que me gustó es que vimos, o sea, surge como una idea desde una necesidad de ver, apoyamos a educación, pero quien ha estado por más de 10 años siendo un brazo de apoyo incansable con el Ministerio de Educación y la educación en el país, vio esa escalabilidad. Claro. Y es algo pues fuera de lo tradicional. Ahora, si uno quisiera instalar estas redes solo para el segmento educativo, tampoco es viable. Claro. No es escalable, pero aquí ya está la infraestructura. Entonces, es simplemente un vehículo de conectividad sobre la infraestructura y nuestra red ya instalada. Interesante. ¿Cuáles son, cuáles son tus jugadores clave, digamos, como Wavefree? O sea, entiendo que te basas en la infraestructura de la empresa eléctrica de Nerguate. ¿Crees que se puede hacer sin ellos? ¿Crees que son clave ellos en el momento en donde tal vez ellos digan, ah, bueno, ya podemos empezar a cobrar? Que no creo que lo hagan, obviamente, pero ¿qué pasaría si existirá algo, o sea, hay alguna otra manera de poder hacerlo sin tener que depender de esa infraestructura? Mira, digamos, ahí ha sido un poco hasta la necedad de cómo se nos fueron desde un inicio cerrando, eran puertas cerradas y se abría, después de Claro. 10 puertas se abría una. Son indispensables, son nuestros aliados más importantes. Ellos tienen, pues son toda la infraestructura que está en la vía pública. Cada vez donde tú ves un poste es una posibilidad de poner un equipamiento. Ok. Hacer un despliegue de este tipo de soluciones lo volvería muy costoso. E inclusive veamos la Sí, porque relación. tendrías que estar instalando El postes. gobierno de Honduras tiene un programa que creo que se llama Internet del Pueblo, si no estoy mal. Tienen casi 150 parques en Honduras y fue una inversión de más de $20 millones, porque tienes que poner toda tu infraestructura desde cero. En cambio, nosotros aquí vamos, yo no tiro un cable, Claro. casi que nuestra La forma verdad. de trabajar es, queremos poner aquí, ¿qué hay alrededor? Un poste siempre, Claro. electricidad, ok, tenemos un Árboles partner. funcionan. Los No. árboles son limitantes, digamos, son interruptores de señal. Ahora, pudiésemos poner un árbol con un panel solar, o sea, Ya. nosotros no. decimos, como sea, lo hacemos. Ok. Y eso dependerá de cómo volvemos esto autosostenible. Claro. Pero si es esta comunidad que te indiqué, no sé realmente de qué cantidad de habitantes será, pero ahí tienes gente que se quiere desarrollar, quiere estudiar y quiere salir adelante. Ujú. Entonces, siempre hay que buscar la forma de lograrlo y Claro. tenemos hoy pues los accesos y todos nuestros aliados. Entonces, los utilities son indispensables para nosotros y también el apoyo que hemos tenido de parte de cada uno de los alcaldes y las instituciones de gobierno.